Pedro Cateriano, mucho gusto. ¿Cómo está? Don Pedro, gracias por estar. Buenas noches, Buenas mucho noches. gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, le preguntaría primero Vamos. si son conscientes en Libertad Popular de que hay casi un cuarto del electorado que es joven, un electorado que se comunica de manera distinta, que está en el streaming, que está en las redes y que está muy distante de la política. ¿Son conscientes de eso? Sin duda alguna, yo que he participado en otras campañas políticas, Ajá. noto la diferencia, ¿no? Inclusive lo que significa ahora la comunicación no solo a través de redes, sino el caos, por ejemplo, el tráfico de Lima, Ajá. hace perder una cantidad de horas en movilizarse y complica también el tiempo que uno tiene para hacer campaña. Pero en fin, Claro, para eso es llegar de lo un que lugar nos a toca, otro, ¿no? ¿no? Eso es lo que nos ¿Y usted toca. está en las redes? Por ejemplo, ¿tiene cuenta de TikTok? Sí, ¿Tiene cuenta sí. de ¿Se Instagram? le va a ver Sí. bailando en X TikTok también, o va a estar ahí algo más No, moderado? sí tengo. ¿Sí? Hace tiempo además tengo en Ok. X y ahí también se da una batalla debate política, digamos, ¿no? Claro. A veces diálogos excesivos, pero de eso se trata, de El dialogar. debate. Sí. Bueno, les contamos a todos que ya estamos aquí con Pedro Cateriano. Hemos entrado así con más frescura a la conversación. ¿Por qué? Porque estamos entrevistando a los candidatos a la vicepresidencia y él va en la plancha de Rafael Belaúnde como candidato a la vicepresidencia por Libertad Popular, pero también postula al Senado. Así que aquí estamos frente a alguien que ha pasado por distintos cargos en el gobierno, que alguien que ha estado en el Ministerio de Defensa, en la presidencia del Consejo de Ministros. Diríamos alguien con experiencia, ¿no? Así que amigos, manden sus preguntas que esto se Ahí va a los poner leemos picante. y las traspasamos también. Pero Santi, ¿te parece si para empezar usted se ha imaginado portar la banda de presidente tal vez a raíz de lo que ha pasado en los últimos años? Porque como decía Santiago, ¿no? Esta figura de repente del vicepresidente era más como de compañía, como del fiel escudero, del amigo, del candidato a la presidencia, pero ahora hemos visto vicepresidentes, presidentes. ¿Ha pasado usted por su mente eso? No, porque en Libertad Popular estamos trabajando para que esta anarquía política, esta anomalía democrática y constitucional se acabe. ¿Es acaso el periodo de mayor inestabilidad política de toda nuestra historia republicana? Una cantidad de presidentes, una altísima rotación de ministros y bueno, estamos pagando las consecuencias de la improvisación y de la irresponsabilidad. Para que se pueda ejecutar cualquier programa de gobierno se requiere estabilidad política. O sea, Y 5 ese- años de gobierno. Exacto, y respeto del mandato del pueblo. El pueblo elige al presidente para que cumpla un mandato y con ese propósito estamos trabajando el plan de gobierno de Libertad Pero ¿qué Popular. hacemos como para Claro. romper esa idea de un vicepresidente teniendo que asumir ante una vacancia por incapacidad moral permanente? Bueno, eso lo establece la Constitución, es decir, el reemplazo. Pero lo que hay que evitar es Llegar a el ese uso punto. político que se le ha dado a la vacancia por incapacidad moral permanente. Este caos de hoy es consecuencia de esa mala interpretación de la Constitución, de ese ejercicio abusivo del poder mediante la fuerza bruta de los votos. Acá no hay respeto al orden democrático y constitucional, hay uso de la fuerza bruta de los votos con objetivos políticos y partidarios. Entonces nos planteamos en el escenario si por A o B razones Rafael Belaúnde es vacado como presidente, Bueno, usted renuncia, es que en se ese va. sentido nosotros vamos a trabajar para que no sea vacado. Y con ese ¿Cómo objetivo, desactivan ese y botón con nuclear? con ese objetivo estoy postulando al Senado, por esa razón. Para O sea, trabajar. un primer proyecto de ley. No, es proyecto de reforma constitucional, Ajá. ¿no es cierto? Ya. En democracia lo que existe, el principio fundamental es el equilibrio entre los poderes Correcto. del Estado. ¿Hay No la equilibrio confrontación ahora? No. permanente entre los poderes del Estado. Vemos, por ejemplo, hay distintas modalidades para solucionar el problema. Por ejemplo, en Ecuador se pelearon presidente y parlamento, no se ponían de acuerdo. ¿Quién solucionó el La tema? muerte cruzada. La digamos, muerte ¿no? cruzada, se convocan elecciones. Cae el presidente, cae el Congreso Y es también. el pueblo el que decide, no el parlamento infame, porque acá no tenemos renovación parcial del Congreso, como en el Claro. sistema presidencial. Acá elegimos un mal Congreso y se quedan los 5 años. O sea, diríamos, ¿No? usted plantea desactivar ese botón nuclear que es
la vacancia por incapacidad moral permanente. Yo le Exactamente. planteo una primera dificultad. Sí. Ningún partido político que gane la presidencia va a tener mayoría en el Parlamento. Bueno. Se enfrenta a una Bueno, negociación activa. Ese es el peor escenario, el pesimista. Ajá. Y hay que ser optimista. Vemos, por ejemplo, Bolivia. Bolivia ha estado en un caos, en una anarquía política, un modelo económico y político que ha destruido completamente la economía boliviana, que la izquierda nacional, la peruana, elogiaba. Ahora están bailando con otra música, dicho sea de Correcto. paso. Pero ¿por qué ha habido el cambio en Bolivia? Porque el pueblo, a través del voto, cambió la configuración política. Hace unos años también en la Argentina, ¿no? El peronismo destruyó la economía argentina. ¿Y por qué hubo el cambio? Porque el pueblo argentino decidió votar por Milei. Entonces, lo que creemos es que en estas elecciones hay que cotejar las propuestas y quienes, por lo menos, representan alternativas de seriedad. Hoy día, ¿qué estamos pagando? Las consecuencias de la irresponsabilidad e improvisación. ¿Por qué razón? Porque Pedro Castillo nunca se preparó para gobernar. No tenía no tenía programa de gobierno, no tenía cuadros técnicos, no tenía partido Claro, político. llegó prácticamente Igual, solo, ¿no? igual Dina Boluarte. Y actualmente con Gerí lo mismo. En ¿Usted un está a acto- favor de o la en un vacancia o en un censura? en un acto de absoluta irresponsabilidad, este infame Congreso ha colocado en la presidencia de la República al señor Gerí. Y ahora lo quieren a pesar, sacar. Ahora lo quieren a pesar- sacar. a pesar de los antecedentes de este señor que no inspiraba ninguna confianza. Censura, vacancia. Bueno, con este Congreso se puede esperar cualquier cosa. ¿Usted qué haría? Yo, ¿Qué apoyaría? Yo, como siempre, la defensa del orden constitucional, pero este Congreso puede hacer cualquier cosa. Este Congreso dijo, por ejemplo, que la señora Boluarte iba a acabar su mandato. Y cínicamente, impúdicamente, deciden en una Soltarle la vacancia express, método que no existe en ninguna democracia occidental. En ninguna democracia occidental se coge el teléfono, se llama a las 5 de la tarde al presidente y se le dice, se le Venga está la noche. iniciando un proceso de vacancia, en 3 horas mande a su abogado y a la medianoche, chao, Adiós. falleció. Eso demuestra, repito, la anomalía democrática y constitucional. No estamos, por lo tanto, ante un normal esquema democrático. Lo que hay es un ejercicio abusivo de un Parlamento que además, por ejemplo, tiene sometido al Tribunal Constitucional. Y parlamentarios que buscan reelección también, ¿no? Porque Ah. podrían ser sus compañeros. Parlamentarios que han modificado para sus intereses, por ejemplo, poder ser candidatos al Senado y no cumplir con los requisitos que se exige para ser senador, ¿no? Interesante. Entonces, Hablemos un poco, señor Cateriano, de la formación política, Libertad Popular, ¿no? Esta organización que lidera Rafael Belaunde Sí, para y que que lo usted salga plantea, en y cuadro. que lo propone a Ahí usted estamos. como vicepresidente. ¿De dónde viene, digamos? Se alinean, y me ha parecido interesante cómo nos ha comentado, Bolivia, Argentina, o sea, ustedes como que se posicionan en esa ola latinoamericana de la libertad, digamos, en esa ola azul de la libertad. nosotros profesamos en el partido una doctrina liberal. Creemos que la libertad es una sola, en su contenido político y económico, y por lo tanto es indivisible. Y la única forma de salir de este caos es el respeto de la libertad en su contenido político y económico. Es decir, respetar lo que dice la Constitución, acatar las leyes y las resoluciones judiciales. Y en el ámbito económico, creemos en una economía libre, en una economía de mercado o social de mercado, en donde la empresa privada sea la fuente generadora de la riqueza. ¿Y Petroperú? No creemos nosotros en un Estado empresarial. Ese dinero que derrocha el Estado en Petroperú debería ir para educación, salud, vivienda y agua Es potable. decir, privatizar Petroperú. Yo no sé si alguna empresa privada comprará una empresa quebrada. Depende de cuánto pero la hay que vendan, hacer ¿no? un análisis, por ejemplo, cuánta para ver, visión a futuro tenga, para ver si, por ejemplo, se puede concesionar la refinería de Talara, se puede ver la distribución Es un de algunos de modelo los grifos. mixto, digamos. No mixto, sino
privado. Que el privado lo opere, pero que el Estado sea el propietario. Y no solo es el problema de Petroperú. Ayer hemos visto, por ejemplo, cómo una empresa como Sedapal, que viola sistemáticamente los derechos humanos de miles de compatriotas que no tienen agua potable, sin embargo, tienen funcionarios que ganan 35.000, 40.000, 45.000 soles mensuales, como si fueran pues los más eficientes. ¿Y qué entidad del Estado tiene responsabilidad directa? Yo creo que en este caso, todo el Estado. Porque, ¿usted ha escuchado alguna vez un debate público sobre la falta de agua potable en el Parlamento? Bueno, lo hacen, y si lo hacen no es protagonista del día a día de la política. Pero ¿por qué razón? Porque como es un tema lleno de prejuicios ideológicos y políticos, y como se usan las 50 empresas públicas del agua a nivel nacional como botines políticos de los partidos, en donde meten a los partidarios, a los amigos, a los centenados, no se toca. Es la parte del botín político. Como entonces, ahora dicen que es salud de Alianza para el Progreso. Lo que dicen es que está lleno de gerencias de APP. Usted ha tocado un tema absolutamente sensible. Nosotros hemos pasado por la dramática situación de la pandemia del COVID. Toquemos madera. Ay, no sé si pero es madera. Sí, pero esto parece que sí. Sí. Entonces, si nuevamente, repito, toco madera, viene una pandemia similar, nos va a tomar en las mismas condiciones o peor. Sí. Es decir, no hemos escarmentado, no hemos tomado conciencia del abandono de la salud. Y estos 8 últimos años calamitosos de impericia, de irresponsabilidad, de ineptitud, han agravado la situación. Y entonces tenemos que ser conscientes que el Estado debe también llevar a estos cargos gente responsable, preparada, y no la clase de personajes que han estado manejando, y yo no diría manejando, que han abandonado la salud. Mire, justo así como han abandonado, por ejemplo, la policía. Hoy día el Defensor del Pueblo ha dado un reporte, un informe sobre el estado de abandono de las comisarías en el vamos a hablar de eso, pero antes mire, tenemos un comentario. Gabriela Sánchez nos dice: en campaña todos opinan sobre e-salud, pero ¿quién explica cómo se solucionará realmente la mala atención que hoy afecta a los pacientes? Bueno, lo digo, es decir, el Estado debe abandonar su aventura empresarial para que ese dinero sea empleado en educación, salud, agua potable y vivienda. Correcto. Entonces, mientras nosotros demagógicamente derrochemos el dinero, lo tiremos el dinero en aventuras empresariales que son costosísimas, seguiremos atrasados en educación, salud, agua potable, seguridad pública, ¿no? O sea, esa es la usar realidad. bien el presupuesto del Estado. Exactamente. Ahora, quiero ponerlo en un escenario, señor Cateriano, porque pasan a segunda vuelta Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Libertad Popular, ¿a quién apoya? Bueno, yo no me pongo en ese escenario. A mí no me gusta especular en Porque política. alguien recordaría que usted en el 2001 apoyó activamente la campaña de Keiko Fujimori, por ejemplo. Sí, porque enfrente teníamos a una izquierda que promovía la desaparición de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, de modificar la Constitución al margen del procedimiento constitucional, es decir, una iniciativa golpista. Correcto, se sentiría más Keiko Fujimori no era la candidata ejemplar, no tenía trayectoria democrática, era el mal menor. Y la señora Keiko Fujimori publicó un compromiso de honor de respeto del orden constitucional y democrático. ¿Y lo ha respetado a través del Congreso? No lo ha respetado. Y por esa razón yo no me he quedado callado y he criticado el permanente contubernio de Fuerza Popular y sobre todo algo que pasa casi desapercibido, la siniestra alianza política entre Fuerza Popular y Perú Libre. Y muchos de los que me imputan, muchos de los izquierdistas que me imputan por qué votaste por Keiko Fujimori o pediste el voto, pasan piola y guardan silencio de esta alianza. Compartiendo la mesa directiva. Incluso dicen que no existe, ¿no? Bueno, es una alianza sólida de hace 3 años que tiene el control político,
que ha sometido al Tribunal Constitucional, que cambia presidentes. La Defensoría del Pueblo dicen que está en esa entrega. Bueno, la Defensoría del Pueblo la ocupa el que fue abogado de Vladimir Cerrón. O sea, por ese y lado. uno se pregunta por qué este Parlamento nunca ha formado una comisión investigadora para indagar cómo se fugó Vladimir Cerrón. Esa es la prueba ¿Y de la dónde alianza, está? ¿Y si realmente es el más buscado en nuestro país? entre la izquierda antidemocrática y de la derecha antidemocrática. Una- Entonces, por Sí. esa razón, no Keiko Fujimori. Y tampoco López López Aliaga. Aliaga. ¿Por qué razón? Porque si vemos el estilo de López Aliaga es muy similar, ¿no? Él se cree el todopoderoso. ¿Similar a quién? Similar a los que no creen en el orden democrático y constitucional. ¿No es un honra demócrata? para empezar, no honra su palabra. Ok. ¿En qué falló? Él no falló. Él prometió cumplir su mandato como alcalde. Entonces, una persona que no honra su palabra genera desconfianza, no genera credibilidad. Pero dice, el pueblo le pidió postular pero no para la honró su presidencia. palabra. Él puede hablar lo que quiera, pero no honró su palabra. Una persona que aumentó su fortuna durante la dictadura de Fujimori y Montesinos tampoco me genera a mí confianza. Es decir, una persona que hace negocios con la dictadura, lo tomo con cuidado, ¿no? En tercer lugar, una persona que convoca a uno de los operadores políticos de la dictadura de Fujimori y Montesinos, el señor Absalón Vázquez, para que sea su colaborador, tampoco me genera confianza. Entonces, digamos, es una persona que tiene una línea política sinuosa. Y además, amenaza, insulta. A mí, por ejemplo, me ha amenazado. A un medio de comunicación, a periodistas, dice que me va a denunciar cuando sea presidente de la República. ¿Y usted tiene miedo? No, ¿qué voy a tener miedo? ¿Qué le voy a tener miedo a López Aliaga? Pero yo digo, ¿por qué no me denuncia ahora? ¿Qué cosa? Él espera ¿Qué tener falta? Claro. el poder presidencial para hacer persecuciones políticas. Porque esa es la única explicación de estas amenazas, que él salga a decir, yo cuando sea presidente voy a denunciar a tal periodista, voy a denunciar a tal medio de comunicación. ¿Por qué no denuncia ahora? Interesante. Tenemos una Entonces, consulta una más. persona, Ajá. además, que actúa de esa forma, digamos, matonesca, que no respeta los contratos, que cree que con bulldozer se alegra las cosas, no. Entonces, ni Yo con creo- Keiko ni con Rafael López Aliaga. No, con Rafael Belaúnde Llosa, por eso Por lo el estoy otro Rafael. apoyando, ¿no? Mira, tenemos un apoyan- comentario, A ver, dale un con el comentario más. comentario. Dice, Guillermo Caballero ha pasado por varios ministerios y efectivamente, ¿qué hizo? Le pregunta. En resumen, por favor, porque si no Bueno, aquí se nos por va ejemplo, en el programa. Ministerio de Defensa, Ajá. después de muchos años se compraron helicópteros y aviones. ¿Para qué sirvieron esos helicópteros y aviones? Para, durante la pandemia del COVID, repartir todas las vacunas a nivel nacional. ¿Qué hubiese ocurrido si yo me sometía a la presión política de los fujiapristas y no se compraban esos helicópteros y aviones? No se hubiesen repartido las vacunas Ya, a nivel check. nacional. Entonces, ministro de Defensa, check. ¿Qué Sí. más? Presidente del Consejo de Ministros. Ya. No me gusta decirlo, pero en los últimos 10 años es el único presidente del Consejo de Ministros que ha podido permitir que un presidente cumpla con su mandato. Claro. ¿Usted qué opina en esta figura? ¿Quién es más importante, un vicepresidente o el presidente del Consejo de Ministros? No, son roles totalmente distintos. De acuerdo a la Constitución, el vicepresidente no tiene función pública alguna, no desempeña función. Solo cuando el presidente viaja al exterior, tiene algún percance, se encarga del despacho administrativo. ¿Y a quién le hace más caso el presidente? ¿Con quién Bueno, consulta más? el presidente gobierna con el presidente del Consejo de Ministros, que es el coordinador del gabinete. Pero en nuestro país no es como en el sistema parlamentario, en donde el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Claro. En el Perú, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Una Exactamente. cortita, así como para terminar Sí. la conversa que ha estado muy interesante con Pedro Cateriano. Un héroe nacional que no sea ni Grau, ni Bolognesi, ni Ugarte, pero que le genere inspiración para la política. Yo creo que hay varios, ¿no? Yo, cuando fui ministro de Defensa, siempre rescaté la figura del gran almirante del Perú, Miguel Grau Seminario. Y bueno,
en algún momento inclusive me dijeron que solo trabajaba para la Marina, ¿no? Ajá. Yo saqué adelante, por ejemplo, el proyecto del BAP Unión. Pero, digamos, un héroe que no es conocido lo suficiente, Claro. por ejemplo, José Abelardo Quiñones, Ya. ¿no es cierto? Durante mi gestión como ministro de Defensa, por ejemplo, también impulsé la publicación de un libro, de una pequeña biografía sobre José Abelardo Quiñones, Claro. para que los escolares del Perú conocieran a nuestro héroe de la Fuerza Aérea, ¿no? Bien, bien, porque a veces casi siempre nos quedamos en los tres héroes En el top, ¿no? y si quieres, claro, de la guerra con Chile, pero claro, lo de José Abelardo Quiñones nos remontamos al siglo XX. Ujú, exactamente. Efectivamente, para quienes quieran ver la pirueta que hace en esa avioneta, la tienen en el billete de los 10 soles, ¿no? Ujú. Como algo más de referencia. Sí. Con esa pregunta que me parece era también un paso de historia que queríamos tener de Pedro Cateriano, cerramos nuestra conversación. Le agradecemos, señor No, gracias, Cateriano, el encantado. tiempo, Gracias. Muchas el gracias. debate.